sobremesa de la charla descriptiva irreverente está aquí, sin daños a terceros. Plática entre amigos con un toque muy pero muy suyo. Ya empieza Sin Daños a Terceros, con Edel López. Amigos, muy buenas tardes. Hoy estamos en un nuevo programa de Sin Daños a Terceros, transmitiendo para ustedes a través de la señal de permanencias voluntarias en esta ciudad de Jalapa, Veracruz. Una calurosa ciudad de Jalapa, Veracruz. No es la ciudad de Jalapa que todos conocemos o que conocimos hace muchísimos años, porque yo tengo 40 años viviendo aquí y la verdad hemos vivido bastantes cambios en la cuestión del clima, en la cuestión de muchas cosas. Y hoy tenemos a la experta de este programa que va a estar con nosotros aquí en Sin Daños a Terceros, porque es importante, y yo lo digo así y siempre lo sostengo, de que tenemos que hablar de esta situación y de este grave problema que es el cambio climático y todas las implicaciones que están teniendo, incluso en cuestiones económicas, sociales y también, como no, psicológicas para algunas personas. Y hoy tenemos a mi queridísima Carolina Ochoa, que es la experta de este programa en cuestiones de cambio climático, clima y todas esas cosas. Mi querida Caro, ¿cómo estás? Hola, Edel. Pues bien, aquí, muriendo de calor, lenta y dolorosamente. Recién, ahí vamos. Abierta. Así es. Pero qué bueno, me da mucho gusto que estés bien. Me enteré de la situación que pasó y me da muchísimo gusto que las cosas estén avanzando como deben de estar avanzando en este tipo de cosas. Ahí vamos, estamos cargando como los celulares. Qué bueno. Oye, Caro, platicábamos fuera del aire, platicábamos de todas estas situaciones que están sucediendo, no tan solo a nivel nacional, sino a nivel global. Los climas extremos se están convirtiendo en la nueva preocupación de todos ustedes, los científicos que están pues investigando y estudiando todas estas cuestiones del cambio climático, las cuestiones del calentamiento, etcétera, etcétera. Pero hoy, este año, al parecer 2022, se ha convertido en el año de los climas extremos. Climas que no habíamos visto, por ejemplo, aquí en Jalapa, por hacer un ejemplo in situ. Estas fechas eran hace unos años fechas de lluvias, todavía fechas de mañanas muy frescas, y tenemos días ahora de 32, 33 grados a las 9 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo está afectando todo este tipo de situaciones de manera global, obviamente de manera económica, de manera social, todo este tipo de cosas? Pero más que nada, nos tiene que preocupar este clima tan extremo que está sucediendo en estos momentos, tanto en la región como en el planeta. Cuéntame. Te cuento, mira, el tema no es nuevo, ¿no? O sea, esto del estudio de la atmósfera y el cambio climático, pues no es un tema nuevo, se ha estudiado desde hace mucho tiempo, desde el siglo pasado y demás, en diferentes escalas, con diferentes grados de preocupación y demás. Sin embargo, y se han hecho conferencias y se han hecho organizaciones, etcétera, etcétera. Y prueba de ello, pues, es la creación del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ¿no? Que reúne a todos los expertos de todas las regiones del planeta, claro, que evalúan y ponderan para dar herramientas a la generación de políticas públicas. Para ellos evalúan toda la evidencia científica que existe alrededor del mundo para dar reportes o información, datos científicos duros a los creadores de las políticas públicas. Y este panel, no, es importante decir que no genera información, pero sí la concentra. Y a este panel tiene básicamente 3 grupos. El grupo 1, que se llama las bases físicas, que evalúan todo lo de la física de la atmósfera, la dinámica, cómo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? El segundo grupo trata sobre la vulnerabilidad y la adaptación, qué está pasando, los impactos de que este fenómeno está teniendo, cómo se está adaptando, qué deberíamos de hacer, etcétera, etcétera. Claro. Y el tercer grupo se dedica a las cuestiones de la mitigación, cómo vamos a hacer para reducir este problema.
Y este panel, desde 1990, emite periódicamente, cada 6 años, un reporte de cómo se van dando cómo se está presentando el fenómeno, qué impactos tiene, todo esto que te acabo de decir. Claro. Y por la situación de la pandemia, el reporte debió haber salido en el sexto, que ya es el que tiene en este momento, debió haber salido en el 2020. Sin embargo, todas estas reuniones y demás se vieron también paradas por la pandemia, y el primero, el del grupo 1, salió en agosto del año pasado, ¿no? Salió hasta el 2021, también nosotros pandémicamente tuvimos este efecto pandémico, y sale, y en ese reporte señala que los cambios que se están presentando en todo el globo, o el aumento de la temperatura, no tiene precedentes en miles de cientos de años. O sea, ni cuando los dinosaurios estaban. Sí, ¿no? O sea, que el aceleramiento con el que se está dando el calentamiento no tiene precedentes, que los impactos que estamos teniendo no tienen precedentes. Señala también cambios señala puntualmente que los últimos 200 años son más cálidos que los otros, etcétera, etcétera. Una información muy detallada, pero lo que destaca es que la actividad humana, porque ahora ha ido paulatinamente avanzando la forma de presentar la información. En los primeros reportes pues señalaban como highlight las cosas más importantes. Ajá, a medida que se va produciendo más información y que más gente se esté especializando en el tema, y entonces le van dando un nivel de confianza, ¿no? Van reduciendo y dicen, este highlight de la temperatura globales, ¿no? Con un nivel de confianza alto. Con un nivel de confianza alto quiere decir que entre el 90 y el 100% de certeza de que eso está sucediendo, ¿no? Sí. Entonces hemos ido, han ido, yo no he hecho nada. Los que han hecho... yo nada más soy el que dice las cosas, ¿no? Ajá, sí, yo soy el traductor de lo que ellos quieren decir, es esto, ¿no? Okay. Han ido detallando la información y le han dado un nivel de confianza, de certeza a cada una de la información que van detallando, para que sea, para darle al político, porque esto se les entrega a los tomadores de decisiones. El estudio es amplísimo y los científicos este grupo hace un esfuerzo titánico por reducir todo en una guía práctica de esto es en lo que te deberías de enfocar, ¿no? Que se llama resumen para tomadores de decisiones. Y a esos les van diciendo, es prioridad alta, media, baja, con un nivel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante, esto de que ya no tenemos precedentes. Y la segunda cosa que es importantísima es que dice que ya no hay manera de decir que la actividad humana, sea cual sea, está involucrada en este aceleramiento de la temperatura, ¿no? Entonces, somos nosotros la especie que está poniendo en riesgo este planeta. De que el ser humano, prácticamente desde que aparecimos en la Tierra, esta situación del calentamiento global ha ido creciendo cada año. O sea, esta situación que está sucediendo en este momento, en el 2022, en un momento en donde se está combatiendo o se está intentando revertir todos estos cambios, porque si bien yo me acuerdo que tú hablabas hace 2 programas que estuvimos, que teníamos creo que hasta el 2030 me habías comentado. Sí, la Agenda 2030 propone eso. Exacto. Que si no llegamos al 2030 sin 1 grado menos, esta situación del 30 para adelante se va a poner color de hormiga, ¿no? Más bien es que al 2030 la temperatura no haya rebasado el 1.5, el aumento de la temperatura global. Porque si lo rebasa... El 1.2. No, entonces lo que voy es de que, por ejemplo, si tú me comentabas en esa ocasión que si no se llegaba al 2030 con esa situación de temperatura y demás, del 2030 en adelante se iba a poner medio complicada la situación, pero al parecer no está como que dándole fuerza o ese mensaje no le está dando muchísima importancia los tomadores de decisiones. Me comentabas también la vez pasada que seguimos con la situación de crear gases de efecto invernadero, de energías sucias, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? Porque ahorita lo platicábamos fuera del aire, 30 grados, 32 grados en Jalapa,
a las 11 de la noche estamos hablando de que vivimos o estamos viendo temperaturas completamente fuera de lo que es lo que era la ciudad de Jalapa antes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos ayudar? Porque digo, nosotros como humanos podemos ayudar. El otro día veía un meme muy chistoso de un barco que está encallado en una playa, ¿no? Y el barco tenía un mensaje que decía la Coca-Cola utilizando 5,000 litros de agua para crear una botella, que esa es una estupidez también. No puede agarrar 5,000 litros de agua para crear una botella, ¿no? O sea, también hay que tener proporciones, ¿no? Y una retroexcavadora chiquita quitando la arena diciendo, y yo bañándome 5 minutos para cuidar la ecología. Pero nosotros como seres humanos también podemos contribuir a ese tipo de cosas, incluso ni siquiera como algo tan científico, sino mejor con acciones más profundas a nivel personal. Pero ¿qué es lo que está pasando? Insisto, y cómo podemos nosotros ayudar para que esto no siga sucediendo. Mira, como te decía, esto no es nuevo. O sea, en esos reportes se ha dicho desde, si no mal recuerdo, desde el tercer reporte, que había una tendencia muy marcada a que los eventos extremos, ¿no? Sean olas de calor, sean sequías, sean ciclones tropicales, heladas, frentes fríos, todos estos eventos iban a ser que tenía una tendencia muy marcada a que podían pasar tres cosas: que fueran más frecuentes, que fueran más intensos o que duraran más tiempo. Y se les ha ido aumentando este nivel de confianza, ya es, ¿no? Con la evidencia se ha ido demostrando que el nivel de confianza con la que esta aseveración se está haciendo es muy real. En el peor de los casos pasa que tengas combinaciones que sean frecuentes y que sean intensos, que duren más y que sean intensos, que sean frecuentes y que duren más, o en el peor escenario es que las tres, ¿no? Que sean frecuentes, que sean más frecuentes, más intensos y duren más. Entonces, santo Dios. ¿Qué es lo como que está 2012, pasando? ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que está pasando? Que yo creo que también lo platiqué contigo en alguna ocasión, es que nos han vendido el cambio climático como algo muy a futuro, ¿no? En el 2100 nos vamos a, ¿no? La temperatura va a ser imposible, no sé qué. Entonces existe o más bien no existe cierta apropiación a nivel individual, ya déjate el colectivo, ¿no? Dices, pues al 2100 yo ni voy a estar. Sí, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando? También no se han dado, nada, ¿no? O sea, el cambio que las aseveraciones o los statements dicen que para el 2010 100 se espera es un escenario. No quiere decir que en escalas locales o en escalas temporales más cortas, como el año próximo va a estar peor o lo que sea, no pasen. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que está pasando? Que el clima está cambiando de una manera paulatina, que nos estamos adaptando, ¿no? Entonces ya no lo ves como algo tan brusco. En algunos puntos. El caso de ahorita es ya otra cosa, pero ciertas condiciones se han ido dando de manera que ya para nosotros, por ejemplo, en Jalapa es recurrente decir, llovió, ¿no? Y nos inundamos. Ciertas colonias, ciertas regiones, lo que sea. Sí. Pero ya es más común, ya no te sorprende, ¿no? Porque ya pasa repetidamente. Entonces nosotros también estamos teniendo esta especie de, como los cangrejos, ¿no? Que los empiezas a calentar en la olla y como no sienten, pues no hacen nada por huir hasta que ya están hervidos, literal, ¿no? Es lo que yo creo que está pasando. Sin embargo, nos hemos ido adaptando a esos pequeños cambios en las escalas cortas, que ya no visualizamos el problema hasta que llegamos a situaciones tan extremas como esta. O sea, esto que está pasando y qué es lo que va a pasar, a mi punto particular de vista, es que ya vamos a brincar de extremo a extremo. O sea, cuando haga calor va a ser un calor sofocante como y cuando haga frío va a ser frío extremo. Bueno, el diciembre fue un frío muy frío. Por eso, entonces vamos a perder esa modulación natural de pasar por la primavera, el verano, primavera, verano, otoño, invierno, y vamos a saltar de la primavera al verano. Al invierno. No, al invierno ya, sí. ¿No? Esa es otra pregunta que me gustaría hacer. Digo, bueno, los ciclos
¿cómo se me fue el nombre? Otoño, invierno, estaciones, se me fue el nombre. Los ciclos de las estaciones esos no cambian, digo, o sea... no cambian, sin embargo, sí se ha visto, si analizan las series de tiempo de la región que quiera, que se están moviendo. Tú en la primaria nos enseñaron que el 21 de marzo empezaba la primavera y que terminaba el 20 de junio, ¿no? Y sí. Cada 21, el solsticio de invierno, el solsticio de verano. Lo que se ha ido viendo es que se están corriendo, ya no es necesariamente tiene que empezar el 21, bueno, puede haber una media móvil, puede que empiece el 19 o el 21 si le atinas, pero puede empezar el 23. Entonces, ahí empieza a haber un cierto desfase en las estaciones, en las estaciones del año, ¿no? Eso sí se ha visto. Eso es lo que voy. No es homogéneo, no es en todas las regiones, no es en todas las zonas, pero sí se ha observado. O sea, a eso es a lo que voy. O sea, la forma en cómo el ser humano se está adaptando. ¿Te acuerdas también hace unos años que se hablaba cuando empezaba toda esta situación de hacerlo más? Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando éramos niños, no sé si tú te acuerdas, cuando estábamos estudiando, o sea, el cambio climático como tal no era un tema. O sea, era así como que un tema que a lo mejor lo podían buscar científicos, pero nosotros como niños no lo entendíamos como un tema, como ahora a los niños sí les están inculcando muchísimo la cuestión del cambio climático, etcétera, etcétera. O sea, son situaciones que han ido también evolucionando. Pero, por ejemplo, en este caso, las estaciones, como tú lo dices, se han ido alargando, han ido creciendo y se han vuelto, digamos, una forma de expresar que ya las cosas se están convirtiendo en muy extremas, ¿no? Como dices tú, saltar directamente de la primavera al invierno, porque el verano pues ya ni existe, ¿no? O sea, en cierta forma. Este tipo de adaptaciones, ustedes como grupos de científicos han encontrado una forma también de exponerla hacia los niños. O sea, yo recuerdo que tú me habías comentado en alguna ocasión que a ti te costaba mucho hablar a los niños, que hoy ya lo haces así como que de una forma más tranquila, pero antes sí te costaba mucho como que varios temas hablarlos hacia los niños, ¿no? Pero hoy creo que ya es una situación que los científicos tienen la obligación ya de ver de forma didáctica ese tipo de cosas, porque los cambios son extremos y la adaptación se está convirtiendo en extrema, y también pues la educación se tiene que convertir en extrema, porque desafortunadamente los nuevos niños pues no van a encontrar o climas muy fríos, climas muy cálidos, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? Sí, yo creo que la dificultad radica también en la parte de la comprensión del tema, ¿no? Cuando nosotros empezamos, cuando se empieza a estudiar el tema, pues es tan complejo que dices, espérame, lo voy a entender yo y ahorita intento comunicártelo a ti, ¿no? Sí, claro. Como debe ser, ¿no? Sí, claro, déjame lo entiendo y ya te voy explicando, o lo voy a tratar de, ¿no? De entender. Claro, y entonces primero empiezas entre pares, esa plática y lo que quieras, y después pues ya vas abriéndolo al público en general, ¿no? Y, claro, y definitivamente los niños pues es un tema complicado, porque a un niño le empiezas a decir, pues fíjate que en 1990 y ya lo perdiste, ¿no? Entonces que no. Mecánicas o dinámicas que lo mantengan activo, que despierten su curiosidad, y pues el tema es complejo. Aunado a eso, si todavía se vienen haciendo cambios, dices, espérame, hace 8 días me dijiste otra cosa, ¿no? Entonces pues yo también entonces hay que tener un compromiso con el lenguaje y cómo se transmite la información, porque los niños son receptores y ya van, y tú le dices algo ahorita a un niño y no me vas a dejar mentir, y va y te dice, papá, me enseñaron esto, y le dices, no, mijo, estás mal. No, sí, claro, me enseñaron, y ella se dedica a eso, ¿no? Entonces tú no, pinche güey. Sí, claro, ¿no? Entonces al rato ya. Oye, hace rato hablábamos de un meme de la República Mexicana completamente en rojo, y que tú me decías, no, güey, no es un meme, o sea, es real, es lo que está pasando. Estas temperaturas tan extremas están obviamente llevando a cuestiones de sequía, cuestiones también, obviamente las cuestiones de sequía conllevan también a cuestiones de incendios forestales y todo este tipo de situaciones. Va a haber en este tipo de situaciones, va a haber un cambio. O sea, me refiero a que así como estamos hablando de los climas extremos de mucho calor, ¿se puede convertir en algo muy frío toda la República Mexicana, o va a ser igual por ciertas zonas? Porque, por ejemplo, en el estado tenemos zonas muy calientes, como es el norte, el sur,
el centro es un poco más templado, más húmedo, pero en el país sí se ve una situación completamente roja en ese tipo de cosas, de cuestión de la temperatura. Este cambio se va a modular también en todo el territorio, o va a ser por ciertas zonas. Ustedes como científicos, ¿cómo han analizado la cuestión que va a pasar en el país? ¿Va a ser completamente, ahora sí, todos para un lado y todos para otro, o definitivamente va a haber puntos medios en donde se puedan establecer factores pues, de ayuda para otros estados? Mira, ahí dependen muchas cosas, o sea, yo estaba viendo también, no solo en México, el meme no meme, sino la Organización Meteorológica Mundial hizo me parece que lo vi ayer, en estos días lo vi, donde dice que efectivamente este es el 5º abril más cálido de los últimos 20 años. ¿No? El 5º abril. El 5º abril más cálido. Cada 5 años. Básicamente, ¿no? Entonces, de que nos está diciendo algo, ¿no? Es así como de pónganse las pilas. Los cambios, pues te digo, no todos los cambios, no todas las situaciones del cambio climático son homogéneas, es lo que lo hace tan difícil. Intervienen muchos factores, interviene pues las cuestiones, la capacidad adaptativa, interviene la gestión que se haga ya hablando en ciudades o en comunidades, interviene la cuestión económica, intervienen muchas cosas. Entonces hablar de que todo va a ser así parejo, no es en una cuestión física, no, en una cuestión socioeconómica tampoco. Entonces los cambios pueden ser tan graduales y tan radicales dependiendo de las capacidades de cada zona y de cada región, ¿no? Claro. Hay regiones en el planeta que dicen, no, pues que haya aumentado la temperatura 1 grado o lo que llevamos, una temperatura global, a mí me beneficia porque ahora mi tierra es cultivable, antes no lo era, ¿no? Uh-huh. O sea, hay pequeños highlights donde dices, bueno, no es tan malo, ¿no? Pero son muy pequeños. Sí, o sea, por ejemplo, nosotros querríamos ver, por ejemplo, que eso sucediera en el cofre de Perote, por ejemplo, ¿no? Que a los jalapeños nos urge, ¿no? Que el cofre de Perote se reforeste de la misma forma que estaba hace unos años, pero desafortunadamente, pues, si tienes 3 días de lluvias y 20 días de este calor extremo, pues está cabrón, ¿no? Sí, o sea, te digo, intervienen muchas cosas, o sea, una es lo que pase con la dinámica de la atmósfera en general, o en el sistema climático en su composición entera, pero también uh-huh. intervienen pues estas cuestiones sociodemográficas ¿no? Que ahí sí controlarlo es demasiado complejo, o sea, darte una respuesta concreta, pues no, depende de muchas cosas, o sea, es una cuestión multifactorial. Lo que sí es que dicen que en ese reporte que tanto te he comentado de agosto 2021, es que ya reconoce que la situación climática, por eso por lo que platicábamos la otra vez, ya no se hablaba de cambio climático, sino de una crisis climática, ¿no? Ajá, claro, sí. Provocada por el clima, y en este reporte ya reconoce esa interdependencia es el clima, más los ecosistemas, más la biodiversidad, más las especies, más o sea, ya hay una interconectividad que genera esa emergencia climática de tenemos que resolverlo ya. Ya no es solo que cambie el clima, sino cómo el clima afecta a todo lo demás. ¿No sienten ustedes, los científicos, un poco de frustración ante este tipo de situaciones? Digo, porque el otro día platicábamos de la película esta de Don't Look Up. Sí. Y yo me acuerdo que tú me mandaste un mensaje un domingo, me acuerdo. Y me dijiste, güey, ve esta película, dice, porque es nuestra vida, es de mi lado de comunicación y de tu lado de científico, en donde dices, me permite hablar increíble, de mi investigación. Sí, o sea, no se sienten un poco frustrados. O sea, tú que estás inmersa en la comunidad científica, ¿no sientes así como que se ven así en un congreso y dicen, puta madre, vamos a hablar otra vez de lo mismo, estos güeyes no hacen caso, ¿no? O sea, ¿no sienten frustración ustedes como científicos? ¿No se sienten frustrados? Puede ser, pero eso pasa no solo en la cuestión climática, o sea, todos en algún momento has hecho algún esfuerzo por el tema que quieras, ¿no? Hablamos más general, por el medio ambiente, ¿no?
Claro. Y entonces dices, vamos a hacer y no sé qué, y cambia, hay un corte, hay votaciones, hay un cambio en la estructura gubernamental y es volver a empezar, ¿no? Todo. Entonces, sí, claro. Entonces, el esfuerzo queda atrás, pero bajar la guardia no es opción, ¿no? Sí existe un nivel de frustración, sí, pero vas dejando cimientos, o sea, y lastimosamente lo que nos ha ido haciendo que nos volteen a ver en general, no hablo de a mí, sino en general a la esfera, que nos volteen a ver como en la esfera mediática, es que la evidencia nos está respaldando, o sea, no hay manera ya de decir que no nos estamos tatemando a 32 grados a las 11 de la noche en Veracruz, ¿no? Sí, claro. Oye, existen situaciones, o más bien, ahorita tú me acabas de hablar de una crisis ambiental, pero crisis climática, perdón. ¿Se puede llegar a decir que puede haber un desastre climático? O sea, no en el sentido trágico que nos manejan las películas, ¿no? De olas de 40 metros. No, eso es lo mejor, lo dejamos ya para Hollywood, ¿no? Pero sí se puede hablar de un desastre, o sea, siendo la labor del científico siempre es hacer hipótesis a 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 y 30 años, ¿no? Pero creo yo que en la cuestión climática se hablaba en el protocolo de Kioto, por ejemplo, en los próximos 70 años, ¿no? Y estamos hablando ahorita que ya estamos hablando ya pegadito, ¿no? En 1 o 2 años. ¿Se puede llegar a hablar de una crisis climática? O sea, que ese sesgo que tenemos o ese rango de maniobra que tenemos se convierta en cero. O sea, ¿puede llegar a pasar? Creo que ya hablando, obviamente, dejando fuera los factores. Yo te hablaba hace un rato de que en los reportes le asignaban un cierto nivel de certeza, ¿no? Esto con 90% de probabilidad está pasando, con 80%, ¿no? Nivel alto de confianza, bajo, lo que sea. O muy confiables, ya nos estamos tatemando. Pero también han pasado dos cosas, o sea, te hablaban de... Tatemando. Te hablaban de escenarios. En cambio climático no se habla de pronósticos, se habla de escenarios climáticos, ¿no? Entonces, antes, en los reportes de antes decía, el modelo tal, para el 2100 es que la temperatura va a estar así y la precipitación va a estar así. Han ido modulando esto de la situación y ahora se habla de, en el periodo corto, es decir, en el escenario del 2030 al 2050, esto, y en el escenario a largo plazo, en el corto plazo es esto, y en el largo plazo. Entonces ha habido eso porque también los efectos pues ya se están viendo, o sea, si nos esperamos a demostrar lo que va a pasar en el 2100, ni tú, ni yo, ni nadie lo va a comunicar, ya no vamos a estar. Entonces se han hecho escenarios a diferentes resoluciones temporales, las más conocidas es a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Sí puede pasar, ya está pasando, ¿no? O sea, lo que está pasando es que ahora al ser, hablemos solo de los extremos, que es lo que, ¿no? Estas temperaturas atípicas y situaciones atípicas que se están presentando. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que se están dando más frecuentemente, como ya dijimos, o más intensas, porque sí ha habido primaveras calurosas, pero no como esta que acabamos de pasar, o sea, este abril que acabamos de pasar, ¿no? Entonces, sí, fue muy lo que caluroso. está pasando que si tú lo pones en un contexto del sistema climático, pues la capacidad de regenerarse del propio sistema, hablemos del planeta, pues se está viendo comprometida, o sea, le estás exigiendo, o sea, si pongamos el ejemplo de un ciclón tropical, pasa un huracán, y en lo que tú te regeneras, que es la capacidad de volver al punto de inicio, o sea, el ser resiliente, está siendo mucho más corta cuando ya viene otro. Entonces, ni te estás recuperando de uno cuando ya cuando viene el otro madrazo, ¿no? Entonces, esa capacidad de ser resiliente se está viendo reducida, está siendo sobrecargado el planeta, por decirlo. Ahora, somos más, hablando en cuestiones agroalimentarias o lo que tú quieras, somos más, exigimos más. Si un terreno te daba cierto rendimiento, pues ahora le estás pidiendo que sobreproduzca, entonces tampoco se está regenerando. Estamos, digamos, moviendo
las oscilaciones naturales de regeneración para la propia subsistencia, ¿no? Esa sobredemanda que estamos teniendo lo está sobrepasando. Entonces, aunado a las modificaciones del clima, que, ¿no? Estas temperaturas extremas que hagan, que traigan, no es solo que haga más calor, es que ciertas especies no van a resistir. Ahí está el detalle. Sí, ciertas especies no van, entonces donde tú podrías sembrar, ahora ya no podrías sembrar o no vas a sembrar con la misma calidad, en el mismo tiempo, este tipo de cosas, o los periodos de cosecha se van a cambiar, porque ahora vas a tener que, no vas a poder, digamos que la propia fenología del cultivo va a impedir que ¿no? El proceso fenológico de decir, lo siembro en diciembre, pero va a crecer en esto y necesita cierta temperatura, que antes sí se daba, ahora ya no. Entonces puedes tener pérdidas económicas porque ya no va a servir, ¿no? O sea, aquí vas a tener un evento extremo que o te inunda o te mata o te seca la planta de calor, lo que sea, ¿no? Esta situación, entonces, va a tener un impacto económico y una cuestión de la seguridad alimentaria. Vamos más allá, las especies algunas van a sobrevivir, algunas no, algunas van a migrar, algunas no, entonces la modificación de los corredores biológicos también se ve comprometida, la biodiversidad, o sea, ¿puede pasar? Sí puede pasar, o sea, esperemos que no, pero yo creo que en algunos casos sí se están dando, o sea, el caso de la mariposa monarca, ¿no? O sea, cada vez llega menos. Sí, que cada vez llega menos. O sea, estaba yo leyendo que en el año del 93 llegaron más de 70,000 especies, sino 70,000 ejemplares de la mariposa, y el año pasado llegaron únicamente 5,500, algo así. O sea, se ha reducido muchísimo. La mariposa monarca, que es conocido, que todo el mundo dice, ay, es la época de la mariposa monarca, y ahora ya solo ves. Ya, pura palomilla, ¿no? Exacto, sí. Sí, fui y vi dos, qué padre, me tocó bien, ¿no? Fue un buen año. Claro. Está el corredor biológico de las aves, que es muy famoso, muy conocido aquí en Veracruz, que pasan por Cardel, etcétera, etcétera, también se está viendo comprometido, o sea, situaciones están dando, o sea, y ese es el lado bonito, el visual, el padre, ¿no? La mariposa monarca, etcétera. Sí, claro, etcétera. claro. Pero tenemos la otra, o sea, especies invasoras, como el dengue, como el Zika, como el chikungunya, pues también se están adaptando a situaciones donde antes nada más las veías en regiones frías y ahora ya, en regiones muy cálidas, en zonas casi de costa, y ahorita pues ya se te aparece en zonas como Jalapa, como Coatepec, o sea, ¿no? Que no te sorprenda que en algún momento reporten un caso de dengue en Perote. Claro. Ahorita que estás tocando este tema de la alimentación, me pareció muy interesante un artículo que sacó el otro día el New York Times sobre el trigo y la forma en cómo están investigando el que se adapte a crecer, porque a lo mejor, alguna gente a lo mejor sí lo conoce, a lo mejor otros no, pero el trigo es así como que lo mejor para sembrar en cualquier lado, ¿no? Lo puedes sembrar desde una maceta, lo puedes sembrar en cualquier lado porque crece muy bien, o sea, es una semilla que no tiene o no necesita tantas condiciones para crecer. Y estaban hablando del trigo. A la par de ese artículo estaba yo leyendo otro artículo sobre las crisis alimentarias que se vienen, aunadas un poco a lo que tú estás diciendo de lo del cambio climático, que las condiciones ya no son las esenciales para poder realizar cierto tipo de situaciones, que cada vez más las tierras de cultivo se convierten en menos, y que la crisis alimentaria se va a pegar casi a lo del cambio climático, y va a empezar a enfrentar a los países ya no por cuestiones de petróleo, sino por cuestiones de comida. Ya está pasando en el Congo, en África, en donde regiones enteras se están invadiendo porque no tienen alimento. Esa es la realidad. Este tipo de situaciones, como dices tú, están sucediendo, están avanzando, están siendo prácticamente de la agenda científica en todos los lugares. Pero yo veo, por ejemplo, en México, como que este tema como que está apagado, ¿no? O sea, yo veo aquí en México, a excepción de ti y de otros grandes científicos que conozco y tengo el agrado de platicar con ellos luego a veces estos temas, yo veo la situación aquí en México apagada. O sea, como que este gobierno
está más preocupado por la política, está más preocupado por mantenerse en el poder, y estos temas los apagó, literal. O sea, llegó esta persona al CONACYT y apagó también los temas de cuestiones climáticas, de cuestiones de científicas, de cuestiones de investigación. Vuelvo a la misma pregunta que creo que te hago cada vez que nos vemos. ¿Cómo ves tú esta situación? O sea, a mí sí me preocupa mucho, por ejemplo, ver que no está dentro de la agenda. O sea, la agenda climática no interesa. Estamos viendo, por ejemplo, ahorita lo que está pasando en el Tren Maya, por ejemplo, en donde grupos ambientalistas son atacados desde el púlpito presidencial y son atacados, pero son atacados porque están devastando una gran zona selvática de este país por únicamente esta situación de progreso, entre comillas, ¿no? ¿Ustedes cómo ven esto? O sea, ¿cómo perciben ustedes los científicos todo este tipo de situaciones que en México desafortunadamente no existen? Pues no es una cuestión del cambio climático, es una cuestión en general, de la ciencia en México en general, ¿no? O sea, ya si tratas de hacerlo, de focalizarlo mucho, es de la cuestión medioambiental, no es solo la cuestión climática, ¿no? Uh-huh. En todas las agendas, la cuestión del medio ambiente siempre va en el penúltimo escalón, con el presupuesto, ¿no? Más reducido, pero en particular actualmente está siendo muy comprometido. O sea, si ya de por sí tenía un presupuesto reducido, ahora es mucho más reducido. O sea, es una situación bastante compleja. Sin embargo, pues en la comunidad pues existen fondos externos, no solo los gubernamentales, sino existen financiamientos externos de otros fondos de financiamiento que permiten que se siga desarrollando de alguna manera la investigación. Aparte, la situación de México ante sus acuerdos internacionales, pues también se está viendo muy comprometida, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar si de repente veníamos trabajando bien en el programa de cambio climático federal? Ahorita creo que no hay una actualización como tal. ¿Qué pasa con la desaparición o la incorporación del INEC, del INTA a secretarías, ¿no? O sea, ¿cómo es? Sí, claro. Todavía está así como toda, como el qué va a pasar, cómo vamos a funcionar, a quién nos tenemos que dirigir, ¿no? Etcétera, etcétera. Todavía está. Pero ¿no se les hace increíble que a 3 años sigan ese tipo de cosas? O sea, ¿no también tú notas un poco? O sea, y te lo digo, una sola persona no puede hacer una diferencia, ¿no? De esto estamos hablando de situaciones más de masa, ¿no? Pero ¿no también tú sientes que como que la comunidad científica también se ha apagado? Como que este gobierno llegó, ahora sí, como válgase la expresión, llegó como el papá madreador, ¿no? Madreó a todos y ahora todo el mundo tiene como miedo como que de hablar, ¿no? O sea, como que también esos manotazos que estuvieron dando en la mesa también como que dejaron a la gente así como, pues ya, ¿para qué seguimos peleando? ¿No? También tú notas un poco eso. Más bien yo creo que es como dice en esto de llega el papá y te regaña, pues existe esta como incertidumbre de ¿para dónde jalamos? ¿No? Sí, claro. Entonces, yo creo que la situación está como en ese stand-by de vamos a dejar que el agua se tranquilice y ya vemos para dónde jalamos. Claro. ¿No? Sin embargo, pues, se sigue trabajando, se sigue haciendo el esfuerzo que evidentemente se ve reducido por la cuestión presupuestal en muchos casos, ¿no? O sea, pero la generación de información está, la evidencia está, sino que se está viendo como, a ver, que se calme el agua y ya vemos para dónde jalamos. Y ese desánimo de decir, yo vengo empujando bien duro y de repente estás contra la pared, ¿no? Ajá. Pero vamos, o sea, México es de los países, si no es que de los países latinos, de los pioneros en esto del cambio climático, porque a final de cuentas, como dicen en estos reportes, los más vulnerables, ¿no? Son los más que menos.
son los más afectados. Entonces, pues nosotros, países en vías de desarrollo, o sea, Estados Unidos, Japón, se les cae un puente, lo levantan en 20 segundos. A nosotros nos toma 3 años levantar el puente de Murillo Vidal, que nada más se cayó una ballena, ¿no? Sí, claro. Y eso es en cuestiones que no tienen nada que ver con el clima, pero pues ese es el México de oro en el que estamos, ¿no? Sí, claro, porque a mí me provoca mucha, pues a mí sí me provoca muchísima impotencia ver, por ejemplo, que hay muchísimos países que están en chinga, ¿no? Y ver a México así como que sus científicos, o sea, como que, pues bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, y sí te entiendo lo que tú dices, ¿no? O sea, en un momento dado, yo siento que muchas personas están viendo como este gobierno como transitorio, ¿no? O sea, están viendo que la están cagando demasiado. O sea, yo conozco amigos chairos de vena, ¿no? Que ya están diciendo, no, pues ya nada más nos duró este chiste 6 años, ¿no? Porque a lo mejor no repetimos, ¿no? Y si repetimos no va a ser por el gusto de la gente, no vamos a repetir por otro tipo de situaciones, ¿no? Pero sí se ve, o se nota que existe este tipo de situaciones, como tú dices, en donde pues vamos a ver qué pasa, porque no sabemos que no tenemos esta incertidumbre de que no sabemos qué va a suceder, ¿no? Entonces, pero eso también nos vuelve a reducir los tiempos, ¿no lo crees? Ah, claro, ¿no? Sí, claro. Digamos, es como volver a empezar, lo que hablábamos, ¿no? De esto es volver a jalar la punta de lanza y todo el recorrido que ya habías hecho, pero deja cimientos, o sea, vas generando, a lo mejor yo soy peco de optimista, no lo sé, pero tal vez, ¿no? Sí, mucho, desde que te conozco, de hecho. Dice, pues se paró, o sea, íbamos muy bien en esto del cambio climático y ya estaba haciendo en la agenda, ¿no? En la agenda gubernamental en todos los niveles, logramos que todos los estados tuvieran una ley, que tuvieran los atlas de riesgo, o sea, instrumentos legales y no legales, ya habíamos alcanzado eso, que nos paramos justo en el momento donde, ¿y cómo lo vamos a medir? ¿Cómo vamos a ver si funciona o no? Es otra cosa. Claro. Pero vas dejando cimientos, o sea, has visto que la comunidad científica, que muchos jóvenes, no solo ya de las ciencias atmosféricas, sino desde diferentes áreas o desde diferentes disciplinas, están preocupadas por esta situación. La juventud está preocupada por la situación. Más gente de la academia ha volteado a ver el problema, más gente de actores locales han volteado a ver el problema. De esos cimientos son de los que hablo. Entonces cada vez somos más los que estamos hablando, los que estamos diciendo, los que estamos transmitiendo, lo que sea, o sea, está ahí, que no es la capacidad de respuesta que necesitamos, pero ahí vamos, ¿no? O sea. Sí, claro. Oye, y ahorita ya pasando al tema del comercial, tienes un evento del 20 al 24 de junio en la sala audiovisual de la USB, me acuerdo que me comentaste. Este año la universidad veracruzana ha sido también muy incisiva en el tema del cambio climático, se ha trabajado fuertemente en todas las regiones, ya no es solo una cuestión centralizada a Jalapa ni a Veracruz, sino en todas las regiones hay gente que trabaja desde diferentes aristas este tema, porque a todos nos pega diferente, no es lo mismo 32 grados en Jalapa a 32 grados en Costa Rica, ¿no? O sea, de Costa Rica de decir, pobre iluso, ¿no? Venga usted aquí. Es un día de verano aquí. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, el cómo se vive también es un tema. Entonces, mucha gente se ha interesado. Y este año particularmente la escuela de verano está dedicada al cambio climático. Como bien dices, es en junio, está la convocatoria abierta. Ahí todos los especialistas invitados, no solo de la Universidad Veracruzana, sino también especialistas invitados van a colaborar. Yo tengo un taller muy pequeño, un día, una sesión de una tarde, pero sí, échenle un ojito, va a estar bien interesante. También ya aprovechando el comercial, la semana que entra, el 19 y 20, el programa de estudios de cambio climático organiza este encuentro ya de manera híbrida
virtual y presencial en la USB, que se llama Miradas al Cambio Climático, también donde todos los especialistas de la Universidad Veracruzana van a tener puntos de discusión, conferencias, 2 conferencias magistrales y pues los investigadores y los que estén trabajando desde la Universidad Veracruzana, estudiantes y comunidad en general, que tengan relación o sus investigaciones tengan relación con el cambio climático, se estarán presentando ahí. No, hombre, pues yo creo que es bien importante este tipo de cosas. Se llama International Summer School, del 20 al 22 de 2022, perdón, del 20 al 24 de junio de 2022 en la sala audiovisual de la USB. Y bueno, también lo que acabas tú de mencionar es muy importante, insisto, que todas las personas que estamos detrás del micrófono, yo me estoy comprometiendo y de hecho el compromiso contigo de hablar de esto, pues por lo menos una vez al mes, ¿no? Platicar de todas estas cuestiones que son importantes, ¿no? Porque creo que, como bien lo dijiste, antes eran datos que se daban cada cierto tiempo y son datos que prácticamente se dan cada semana, y creo que es bien importante hablar de lo que es la cuestión del cambio climático, las cuestiones de todos este tipo de situaciones que están sucediendo alrededor de esto y que obviamente nos afectan a todos y en cualquier tipo de escala. Sí, sin duda alguna, el tema ya es de agenda, ya no es solo un tema de investigación visto desde la academia, ya es un tema de seguridad nacional, por todo lo que claro, implica, ¿no? Claro. Es una cuestión, es tan complejo que aunque se ha estudiado durante mucho tiempo, aún no alcanzamos a tener una panorámica global, como toda la epistemología, ¿no? De decir, llega hasta aquí, cuál es el umbral. No, claro. O sea, cada vez lo vas relacionando más. La gente se ríe, pero cuando les dices, es que la región que produce el vino que te gusta ya no lo va a producir, pero ¿cómo? ¿No? Espérate, no. Que se metan con todo menos con el vino. La producción de cerveza se va a ver comprometida por las altas temperaturas, o sea, ¿cómo? No, y ¿sabes qué? Por ejemplo, yo el otro día veía, también estaba yo leyendo en otro artículo sobre el grave problema que ahorita está teniendo esta cerveza Budweiser, porque esta cerveza Budweiser es una cerveza que se alimenta de agua de manantial. Es una cerveza muy, muy específica que se alimenta de agua de ciertos manantiales, y esos manantiales se están secando. Uh-huh. O sea, por lo mismo, ¿no? Entonces, Budweiser ya hizo una especie como de proyección que de aquí creo que al 2027-28 su producción prácticamente iba a llegar a números rojos si seguía sucediendo esto. O sea, grupos de científicos de la misma empresa pues están viendo cómo alimentar estos manantiales, pues porque literalmente se están quedando sin agua. Esa es la realidad, ¿no? Pero tú dices Budweiser puede sobrevivir de alguna manera, tiene la infraestructura, medios económicos para. Ahora, ese mismo problema ponlo en los cafetaleros de Coatepec y de Huatusco. Claro. ¿No? No, y no vamos lejos. O sea, ahorita aquí en el área donde está mi casa, llevamos 2 meses de tandeos. En donde tenemos. Yo creo que es Jalapa entero. Sí, claro, no. Pero nosotros, por ejemplo, al menos en mi casa, en esta zona, nunca lo habíamos vivido, ¿no? Entonces, es algo que ya, cuando ya se convertía de una zona a toda una ciudad, ¿no? Entonces, creo yo que ya nos debe de preocupar a todos los ciudadanos de este mundo, nos tiene que preocupar, pues, el cambio climático, lo que está sucediendo y las implicaciones que va a tener, porque este calor pues seca los manantiales, seca el agua, seca la tierra, seca las plantas, no hay fotosíntesis. Bueno, sí hay fotosíntesis, pero no como quisiéramos, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchísimas situaciones que tienen y están relacionadas directamente con el cambio climático, y te agradezco. O sea, es impresionante cómo cada vez va, cuando dijeran, era un tema del clima, ¿no? Chido. El clima y la comida, caray. El clima y el agua, el clima y los bosques, y entonces empiezas a ver la magnitud y el alcance que tiene, y entonces sí, claro, ¿no? O sea, ahora ponte tú en este caso del Budweiser, que dicen, bueno, a lo mejor se secan, pero nosotros vamos a inventar ese sustituto químico de el agua de manantial. Entonces ahí viene también ya esta cuestión de cada vez comemos
cuestiones más químicas, procesadas y demás, y entonces viene la implicación en la salud, etcétera, etcétera. Entonces, pues te decía yo que tenía implicaciones sociales, económicas, de salud, psicológicas, todo. Implica todo. O sea, yo al principio de la pandemia, todo el mundo decía pues que era el respiro del planeta, ¿no? Y entonces, y no sé qué. Manga. O sea, situaciones como esta del COVID, derivado de la crisis climática, van a ser también más recurrentes, es lo que nadie ha puesto atención, o sea, la mutación de los virus, y vamos a, o sea, este encierro, o sea, sí le vamos a dejar respirar al planeta a costa de nosotros mismos, ¿no? O sea, nos vamos a tener que encerrar cada vez más seguido, y eso también es grave, porque vuelve a ser parar las producciones, parar la industria, la economía, entonces vamos a un escenario de tipo Hollywood. Sí, claro, no, es terrible. Pues, Caro, te agradezco muchísimo el que estés aquí. Hoy tú estrenas la 11ª temporada de Sin Daños a Terceros y me da muchísimo gusto que gente como tú esté, insisto, creo que te lo digo cada vez que nos vemos, pero... Y ya empieza a ser no creíble. No, siempre va a ser creíble porque es lo que yo pienso de ti como persona, como mujer, como amiga, que llevamos muchísimos años de conocernos. Y siempre he sido un fiel creyente que a los amigos hay que reconocerles su esfuerzo y su trabajo, y a mí me ha tocado ver ese crecimiento que has tenido y ver pues que todo mundo tiene algo que ver contigo en las cuestiones, ya sea porque te gusta andar metida como ajonjolí de todos los moles, o porque definitivamente tus conferencias son importantes en este tipo de cosas, de cuestiones de cambio climático y el clima. Eso me parece genial y te agradezco de nuevo que estés aquí en Sin Daños a Terceros. Yo te agradezco mucho que la flor siempre te la voy a dar. Ya luego te paso tu comisión. No, te agradezco mucho que me invites, que me tomes en cuenta, que me des el espacio y que tenga este espacio abierto siempre para decir lo que se está haciendo. Muchas veces lo que pasa es que dicen, pues es que es una cuestión de los científicos, de los políticos, pero también el compromiso de nosotros es hacerle llegar a todo mundo esta información para que, si no lo tenías en el radar, lo pongas en tu radar, y entonces empecemos a hacer esta vinculación de qué podemos hacer nosotros desde donde estemos, ¿no? Entonces yo siempre te agradezco el espacio, yo siempre trato siempre acepto gustosa tus invitaciones, y espero que lo poco mucho que yo sé y pueda transmitir llegue como tiene que ser. No, hombre, pues te agradezco mucho, insisto, y espero que estés aquí en un nuevo programa de Sin Daños a Terceros. Muchas gracias, aquí estaremos. Excelente, y nos vemos el día de mañana en una nueva temporada de el programa Sin Nombre con mi querido Doug Olivares. El jueves empezamos otra nueva temporada de nuestros programas de terror ahí en Cerca de la Oscuridad. El sábado nuestros programas de cine con mi queridísimo Oscar Bouches, y la próxima semana, no se lo pierdan, tenemos nuestro primer programa, un de estreno en nuestro programa de lucha libre, que va a estar muy interesante. Nos vemos aquí en todos los programas de Sin Daños, de Permanencias Voluntarias. Hoy estuvimos en Sin Daños a Terceros. Nos vemos todos los martes a las 6 de la tarde. Mi nombre es Ere López. Hasta la próxima. Listo.